Activada la grabación, siendo las 12:46 del mediodía del día viernes 3 de octubre del año 2025, se encuentra programado una audiencia de control de detención con fines de extradición en el expediente número 307-2025, que es una causa seguida contra el extraditable Tony Jansen Valverde Victoriano por la presunta comisión del delito de homicidio agravado. Es requerido por el juzgado de garantía número 4 del Departamento Judicial del Matanza, Argentina. Diligencia que está siendo registrada en audio y video a través de la presente plataforma virtual del MIC, donde nos encontramos enlazados. Quien despacha el presente juzgado, Cristian Rafael Chumpitaz Pariona, juez penal de investigación preparatoria de Chilca Cañete. A efectos de declarar por instalada esta audiencia, vamos primeramente a acreditar a las partes procesales que han concurrido a esta audiencia. Se pide al representante del Ministerio Público, proceda por favor a identificarse. Señor juez, muy buenas tardes con los señores abogados y los presentes en esta sesión de juicio, en esta sesión de audiencia. Soy el doctor Edward Fernando Escobar Arrece, fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala Cañete, con domicilio procesal en Urbanización Las Casuarinas, Manzana A, lote 28 Mala, casilla electrónica 160602 y correo electrónico ferescobar01@gmail.com, señor juez. Bien. Defensa pública de la parte imputada, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal, colegas presentes. Por parte de la defensa pública, Omar Efraín Guillermo Girao, con registro del Colegio de Abogados de Cañete, 444, casilla electrónica número 200676, acudiendo en previsión, en atención al oficio cursado por su despacho. Muchas gracias. Defensa técnica privada de la parte imputada, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Bien, un saludo para todo el señor representante del Ministerio Público y para los colegas que están presentes allí. Bien, mi nombre es Marcos Sandoval Romaina, con registro Colegio de Abogados del Callao 10568, con casilla electrónica 87019, correo electrónico marcosandovalromaina2610@gmail.com, con teléfono 991-93-0433. Abogado defensor del señor Tony Jansen Valverde Victoriano en este proceso de audiencia de extradición. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, vemos también que está presente el requerido. Vamos a identificarlo. Señor Tony, buenas tardes. ¿Nombre completo? Buenas tardes. Mi nombre es Tony Jansen Valverde Victoriano. DNI. 62-46-07-21. Edad. 20 años. Nacido, fecha de nacimiento. El 10 de septiembre del 2005. Estado civil. Soltero. Grado de instrucción. Segunda secundaria. Nombre de sus padres. Jansen Valverde Rodríguez. Y el de mi madre es Juliana Balbina Victoriano González. Domicilio completo. Manzana, asentamiento humano, no de América, Manzana 4, lote 6, La Libertad, La Esperanza, Trujillo. ¿Alguna referencia de cómo ubicar ese domicilio? A ver. ¿No recuerda? No me lo sé tanto la calle. ¿Tiene algún ingreso en el penal en el Perú o en Argentina? No, ni uno. Bien. Se encuentra conectado el funcionario o cónsul del Estado requiriente Argentina para que se acredite. No. Vamos a verificar entonces si ha sido válidamente notificado para su participación en esta audiencia. Se tiene que, bajo resolución número 1 de fecha 1 de octubre del año 2025, se señala para la presente fecha la audiencia de control de detención con fines de extradición y se ordena notificar a las partes procesales, entre ellas al Cónsul General de Argentina, a través de los medios electrónicos respectivos para efectos de que pueda participar de la audiencia. De la revisión de los respectivos cargos de notificación, se tiene que ha sido válidamente notificado dicha parte procesal el día 1 de octubre del año 2025, por lo que se tiene por bien notificado, dejándose constancia de su inconcurrencia.
Y estando los sujetos procesales necesarios para poder llevar a cabo esta audiencia, vamos a declararla por instalada válidamente. Esta es una audiencia, vuelve a repetir el juzgado, es una audiencia de control de detención con fines de extradición. Por ello, para efectos de llevar a cabo esta audiencia, vamos primeramente a señalar los antecedentes con relación a esta diligencia. Y se tiene que, con oficio 318-10-2025, DIRNIT PNP Dirandro, Divinex, Depinex, Lima C, se pone a disposición al ciudadano peruano Tony Jansen Valverde Victoriano, con DNI 62460721, quien fue intervenido, de acuerdo a los actuados, el día 30 de septiembre del año 2025, a las 18:34 horas, por el cual personal PNP de la Dirandro, en inmediaciones de la Panamericana Sur, a ver un momento que tenemos interferencia. Sí se me escucha, doctor Carlos, ¿no? Sí, señor magistrado. A ver, vamos a ver que hay un ruido. Vamos a esperar que lo apaguen. A ver, un momento que... Bien, parece que ya cesó el ruido. Decíamos entonces que en inmediaciones de la Panamericana Sur, kilómetro 58, referencia Puente Chilca, Cañete Sur Norte, en las coordenadas 1247, 04, 04, 76, 74, 97, 88 del distrito de Chilca, provincia de Cañete y departamento de Lima, en mérito de las consideraciones fue intervenido el citado ciudadano Tony Jansen Valverde Victoriano por tener la condición de prófugo al encontrarse sujeto a notificación roja con el número de control A-13962/9-2025 de fecha 27 de septiembre del año 2025, dictada en el expediente número 2025/77228. Esto es solicitada por la Interpol de Buenos Aires, Argentina, y difundida también por la Interpol. En concordancia, ello con la resolución judicial equivalente número PP-05-01-01-2974-25/00 de fecha 27 de septiembre del año 2025, que fuera emitida por el Juzgado de Garantía número 4 del Departamento Judicial La Matanza, Argentina. Expedida entonces por este órgano jurisdiccional. Ello ha sido por el delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso de 2 o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género en reiterados 3 hechos en concurso real entre sí. Por consiguiente, es detenido el citado ciudadano peruano y trasladado a la comisaría de Chilca para las diligencias de conformidad con el artículo 523, numeral 1 del literal B y el numeral 7 del Código Procesal Penal, cursándose de esta manera las notificaciones respectivas a las autoridades competentes para su intervención en esta audiencia, conforme se está registrando en audio y video. Ahora bien, de los motivos de la detención, de acuerdo a los actuados, también se tiene informado que el intervenido Tony Jansen Valverde Victoriano se encuentra pues con orden de internación emitida por las autoridades internacionales de Argentina, según notificación roja con número de control A-13962/9-2025, de fecha 27 de septiembre del año 2025, que es solicitada por la Interpol de Buenos Aires, Argentina, y hasta también ha sido difundida por la Interpol Argentina y hacia conocimiento de los estados internacionales. En concordancia ello con la resolución judicial que emitiera el Juzgado de Garantía número 4 del Departamento Judicial La Matanza, Argentina, número de resolución PP-05-01-01-2974-2500. De estos instrumentales del antecedente y de la detención dispuesta por este juzgado, se tiene como antecedente de la exposición de hechos, de acuerdo a la notificación roja, es que se le atribuye a Tony Jansen Valverde Victoriano el haber participado en la comisión de los hechos perpetrados en el día
9 y 23 de septiembre de 2025 en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar, número 702, partido de Florencia Varela, Argentina, Buenos Aires. En ese contexto se tiene que Valverde Victoriano, junto con un número indeterminado de sujetos, actuando de común acuerdo, con división de roles y con claras intenciones de causarle la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patada y diversos cortes utilizando arma blanca sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocasionándole lesiones de tal magnitud que habrían provocado su deceso. Ello obrando en traición y sobreseguro, aumentando intencionalmente la violencia y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios para cometer el acto. Concurso premeditado de todos ellos y aprovechando la condición biológica dominante de género al ejercer la violencia sobre las víctimas mujeres. En mérito entonces a exposición de estos hechos se le informa al reclamado Tony Jansen Valverde Victoriano que tiene los derechos que le asisten, como son el derecho a un debido proceso, a contar con un abogado, tiene derecho a que el Estado peruano le brinde una defensa a través de un defensor público, si este no contara con defensa privada, tiene el derecho a ser informado de los motivos de su detención, tiene derecho a guardar silencio en la presente diligencia si así lo cree conveniente, siendo necesario que también esto pueda ser consultado con su abogado, tiene derecho también a hacer uso de la palabra y dejar constancia de lo que considere pertinente, y constará en el acta que se levante de esta sesión, y tiene derecho a ser informado de todo el trámite del presente proceso para poder conllevar también, conjuntamente con su defensa técnica, el ejercicio de su derecho de defensa. Hasta aquí le pregunto al reclamado si está de acuerdo con la participación de su defensa técnica en esta audiencia. Señor Tony Jansen. ¿Estamos conforme con su defensa que ha designado? Señor Tony, ¿puede activar su micrófono? ¿Le puedo ver un favor si es que le puede repetir lo que ha dicho? Porque justo salí del internet y no lo... Digo que está no lo pude conforme escuchar. con su defensa privada que ha asignado a esta audiencia con su Sí. abogado Marco Sandoval. Bien, entonces, doctor Omar Guillermo puede retirarse de la plataforma, está dispensado, ya que el imputado tiene defensa privada. Gracias por su concurrencia. Si me permitiría explicarlo. ¿Y doctor? Si me permitiría mantenerme en la audiencia. Pero en todo caso con la cámara apagada, doctor. Usted no participa de esta audiencia. Bien, entonces vamos a dejar constancia que en este acto también el requerido ha confirmado la participación de su defensa técnica, el letrado Marco Sandoval, quien se ha acreditado en este acto de audiencia y quien garantizará su derecho de defensa durante todo el desarrollo de esta audiencia. Por otro lado, vamos a informarle también al requerido que tiene la posibilidad de acogerse a la extradición simplificada, de conformidad a lo establecido en el artículo 523 del Código Procesal Penal, que se le informa entonces a aquel ciudadano que en cualquier estado de este procedimiento, de esta audiencia o el procedimiento de extradición que pudiera instaurarse, tiene el consentimiento libre y expreso de poder expresar que se quiere acoger a una extradición simplificada o voluntaria por el delito que está siendo materia de investigación y por el cual se ha emitido una orden de captura internacional, no siendo necesario, en caso de acogerse a esta extradición voluntaria o simplificada, presentarse ya una demanda de extradición. Y en ese caso de acogerse a esta salida de una extradición simplificada o voluntaria, podrá darse por concluido el procedimiento. Bien, asimismo, vamos a indicar que bajo lo estipulado con relación a este trámite de la audiencia de detención con fines de extradición, existe también lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 521 del Código Procesal Penal, que puede resolverse en esta audiencia la existencia de alguna medida de coerción personal que corresponda al caso y de dictarse una detención preventiva con fines de extradición. El mismo que de existir este pedido por parte de la parte pertinente o competente, podrá dictarse esta medida dentro de un plazo más allá de más allá del plazo razonable. En mérito entonces
se corre o se pregunta al Ministerio Público, dándose el uso de la palabra, si existe alguna medida solicitada. Sí, señor juez, hemos hecho un requerimiento el día de hoy, ha sido llegado ya a vuestro despacho, señor juez. La medida es, estamos solicitando detención preventiva con fin de extradición, señor juez. Tiene el uso de la palabra y oraliza entonces su pedido, doctor. Muchas gracias, señor juez. El Ministerio Público viene a solicitar, señor juez, a vuestro despacho la detención preventiva con fines de extradición respecto a la persona de Tony Jansen Valverde Victoriano, de sexo masculino, fecha de nacimiento 10 de septiembre de 2025, nacionalidad peruano, con las generales de ley ya vertidas por él mismo en el exordio de esta audiencia, a fin de que se desarrolle el proceso de extradición en el marco del fundamento correspondiente, solicitando ello por un plazo de 9 meses. En cuanto a los hechos, debemos indicar que se atribuye al ciudadano Tony Jansen Valverde Victoriano haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre de 2025 en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar, número 702, partido de Florencia Varela, PBA, República de Argentina. En ese contexto, Valverde Victoriano, junto a un número indeterminado de sujetos actuando en común acuerdo, con división de roles y claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes, utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso, ello obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando su condición biológica de género al ejercer violencia sobre las víctimas mujeres. Señor juez, debemos hacer presente la información respecto del pedido de extradición. En este caso, el requerido extraditable, la solicitud de extradición la hace la República Argentina. El número de expediente es 2025/77228, fecha de publicación 27 de septiembre de 2025, última actualización 27 de septiembre 2025. El prófugo es buscado para un proceso penal. La calificación del delito es homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de 2 o más personas con ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género reiterado en 3 hechos en concurso real entre sí. La legislación penal que reprime el delito es el artículo 5080, incisos 2 y 6 del Código Penal de la Nación Argentina. La pena máxima aplicable es 35 años. Este delito no prescribe. La orden de detención o resolución judicial equivalente es número PP-05-01-2974-2025/00, orden dictada por el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial La Matanza, República Argentina. La situación actual del requerido extraditable, señor juez, se puede resumir de la siguiente forma: con fecha 30 de septiembre 2025, personal PNP de la Divinesp Dirandro en el distrito de Pucusana procedió a intervenir a la persona de Tony Jansen Valverde Victoriano, procediéndose a su detención de conformidad con la notificación roja de Interpol, número de control A13962/9-2025, de fecha 27 de septiembre de 2025, comunicándose y poniéndose a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca Cañete, mediante oficio número 368-10-2025, DIRNIC PNP Dirandro, Divines, DIPI, NES Lima, C, de fecha 1 de octubre 2025, encontrándose actualmente en la comisaría PNP del distrito de Chilca, provincia de Cañete. En cuanto a la legislación aplicable, debemos invocar, en primer término, el Tratado de Extradición entre Perú y la República de Argentina de fecha 11 de junio del 2004, y en cuanto a al aspecto procedimental, el artículo 521 del Código Procesal Penal, literal A, numeral 3, en concordancia con el artículo 20 del Decreto Supremo
2025-YUS. En cuanto a los fundamentos de la detención preventiva, señor juez, el Ministerio Público en este caso ha hecho un análisis global tanto de los fundamentos por los cuales se hace el requerimiento de extradición, es decir, los hechos en los cuales se fundamenta tal pedido, la normatividad, en este caso argentina, que califica esta muerte de 3 ciudadanas a manos del hoy extraditable, y las circunstancias en las cuales se ha producido la detención de este extraditable. Es decir, que siendo solicitado por la Administración de Justicia de la República Argentina por este homicidio calificado, estaría el hoy extraditable rehuyendo a la acción de la Administración de Justicia argentina, tratando de ocultarse en nuestro país, es decir, en el Perú, circunstancias en las cuales la Policía Nacional del Perú realiza una intervención con éxito y puede hacer la detención en virtud a la orden de captura que ya existía previamente. Analizándose, señor juez, panorámicamente todas estas circunstancias, es que el Ministerio Público, en atención también al tiempo que va a durar el proceso de extradición, viene a solicitar 9 meses de detención preventiva para el ciudadano Tony Jansen Valverde Victoriano, tomándose en cuenta, además, señor juez, que hemos tenido a la vista la presentación de un escrito por parte de la defensa técnica del extraditable, en los cuales se nos ha hecho llegar, en primer lugar, una declaración jurada de arraigo domiciliario, otra declaración jurada de arraigo familiar y otra declaración jurada de arraigo laboral. En tal sentido, señor juez, debemos indicar que en cuanto a la declaración jurada, en este caso del arraigo domiciliario, este documento que se ha denominado declaración jurada de arraigo domiciliario no constituye para el Ministerio Público un medio de prueba objetivo que nos pueda llevar a concluir fehacientemente que el hoy requerido extraditable tiene un domicilio fijo en una ciudad de nuestro país desde la cual pueda afrontar el proceso en libertad. Además, se ha tenido una declaración jurada de arraigo familiar que en la misma línea de conclusión del anterior documento lo constituye, en este caso, una persona que hace una declaración jurada con firma legalizada, pero en este caso no se tiene, por ejemplo, documentación que lo vincule familiarmente con otros ciudadanos y que ello constituye además un margen de responsabilidades que pudiere tener el requerido extraditable y que este margen de responsabilidades pudiera arraigarlo a estos ciudadanos familiares, cuestión que no se tiene, señor juez, en esta declaración jurada. De la misma forma, se tiene la declaración jurada de arraigo laboral, que es la misma persona que firma este documento, se legaliza dicha firma y en este caso se menciona respecto a un posible arraigo laboral que pudiere tener el requerido extraditable. No obstante ello, señor juez, debemos apreciar con absoluta acuciosidad que este documento tampoco constituye un vínculo laboral. Lo hubiera sido un contrato de trabajo, el pago de sus impuestos por las labores realizadas, los descuentos de ley, etcétera, etcétera. Documentos que sí hubiesen probado en su oportunidad fehacientemente un vínculo laboral por parte del requerido extraditable con alguna institución o centro de labores. Este tercer documento, señor juez, también es un documento firmado por una ciudadana haciendo referencia a un posible vínculo laboral que tendría el requerido extraditable, pero que sin embargo, como documental, señor juez, no tiene ningún tipo de objetividad y no nos permite concluir en este caso fehacientemente respecto al desempeño o desarrollo de alguna labor que pudiera estar realizando el ciudadano hoy
requerido extraditable. Fundamentos por los cuales, respetuosamente, señor juez, venimos a solicitar se declare fundado el requerimiento antes expuesto. Bien. Antes de que absuelva entonces la defensa técnica este pedido de detención preventiva con fines de extradición solicitada por la defensa técnica y habiéndose informado al requerido que puede acogerse a una extradición simplificada o voluntaria, preguntamos al requerido Tony Jansen Valverde Victoriano, quien también puede consultar con su abogado defensor, si se acoge a esta extradición simplificada o voluntaria. ¿Se acoge a ello o no? Active su micrófono. Que me aconseje mi abogado. Bien, Marcos Sandoval. doctor, ¿ha conversado con su patrocinado sobre esta salida ya o quiere de repente conversar con aquel? Señor magistrado, ¿me permite 5 minutos para poder hablar con mi patrocinado de carácter privado? Bien, ¿la comisaría de Chilca nos escucha? Sí. ¿Tendríamos un número de teléfono para que pueda comunicarse su abogado y explicarle a su patrocinado sobre esta salida de la extradición simplificada para que le llame? Sí. Ya, a ver, puede brindarnos para que su abogado se comunique con aquel. Dicte el número para que anote su abogado. O si no, mi número. No. Le doy mi número. Ya, a ver, dicte para que el abogado lo anote. 928 928 928 551 551 492. 492. Ya, anotó, doctor. 928 551 492. A Sí, ver, señor. lo van a llamar al señor Tony Jansen. Por favor, le pasan el celular para que su abogado le explique sobre esta salida de extradición simplificada. Correcto. Bien. Las demás partes procesales, mantengámonos en línea, por favor, no se desconecten, que vamos a retornar la audiencia. Unos 5 minutos vamos a esperar a que conferencie el abogado con su patrocinado. Hola. Bien, ya pudieron conferenciar, doctores. Vamos a reanudar o continuar la audiencia. Doctor Fernando, su cámara. Bien, pregunto entonces, luego de haber conferenciado, señor Tony Jansen Valverde Victoriano, ¿se va a acoger a una extradición simplificada o voluntaria? No. Ya. No me someto a la extradición. Ya, bien, vamos a dejar constancia entonces que no se acoge a esta salida de extradición simplificada o de voluntaria. Dicho ello, entonces, defensa técnica tiene el uso de la palabra a absolver lo postulado por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, el pronunciamiento del requerimiento de prisión preventiva con miras de la extradición de mi patrocinado por parte del Ministerio Público, esta defensa realmente no ha recibido, ¿no? ese requerimiento. Sin embargo, después de haber escuchado, ¿no?, la oralización del señor representante del Ministerio Público, planteo de que la tesis del Ministerio Público está planteado tal y conforme se han dado las noticias desde la Argentina, desde la publicidad de que se viene dando a través de los medios de comunicación. Sin embargo, quien habla, he conferenciado ampliamente con mi patrocinado, de los cuales concretamente mi patrocinado no ha sido parte de este execrable asesinato, triple asesinato. Mi patrocinado es inocente de todas estas acusaciones, solo que al ver tu nombre y apellidos que salía en la televisión crónica de Argentina, como se encuentra pues solo joven de 20 años en el vecino República de Argentina, él ha optado por la idea de que en Argentina no tengo ninguna familia, me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado? Eso ha sido la idea de mi patrocinado para que se venga al Perú. ¿Ve? Es por eso la razón que cuando le hace la pregunta vuestro magistrado
si se somete pues voluntariamente a la extradición, el quien habla le he sugerido que por el momento no, que siga su curso normal, la extradición, toda vez que en este momento en la Argentina está caliente esta situación. Lo que buscan es prácticamente meterle preso sin llevar adelante una investigación clara, objetiva de los hechos que ha ocurrido. Entonces, para eso, el planteamiento de esta defensa estratégicamente o tácticamente es que se demore o que siga su curso normal, cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros como han sucedido los hechos, ¿no? Ante esta situación, señor magistrado, ¿no? Esta defensa, la tesis de esta defensa es que mi patrocinado es inocente de todos los cargos que la República Argentina, que la justicia argentina está pues planteando sobre mi patrocinado. En virtud de ello, señor magistrado, quien habla, se ha presentado los 3 arraigos de ley, ¿no? Arraigo laboral, arraigo domiciliario, arraigo familiar. Si bien es cierto, el señor representante del Ministerio Público ha planteado que son arraigos que realmente no garantizan, como lo ha dicho, ¿no?, la verdadera probidad de lo que se plantea. Sin embargo, esta defensa plantea, con las declaraciones juradas, se está demostrando que realmente son arraigos de calidad. ¿Por qué? Porque está elaborado por su señora hermana. Es su hermana quien está firmando las declaraciones juradas, tanto arraigo laboral, tanto arraigo familiar y tanto arraigo domiciliario. La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita al señor magistrado que en vuestra judicatura se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia. En virtud de todo ello, señor magistrado, esta defensa le solicita su comprensión, ¿no? Toda vez de que es joven, tiene 20 años, tiene mucho por dar, como dice, a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique pues el principio de humanidad para mi patrocinado, toda vez de que de verdad demanda darle pues facilidades, toda vez que es un joven, no tiene una edad, una madurez de vida, ¿ves? A los 20 años, mi patrocinado goza de la minoría relativa de edad. Por todo ello, señor magistrado, esta defensa le solicita que se dicte pues la medida de libertad con comparecencia o libertad restringida para que mi patrocinado pueda pues, como dice, trabajar y aportar para su familia que viven en Trujillo. Acá en Lima no tiene ninguna familia, ¿ves? Su hermana y su tía han venido desde Trujillo y están acá, están en Chilca, ¿no? Porque le están llevando sus alimentos, ¿ves? Entonces, todo ello, señor magistrado, se considere este pedido de esta defensa para que le dé, pues, la libertad con restricciones. He planteado lo que tenía que plantear, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, a lo absuelto por la defensa técnica, recorre traslado al Ministerio Público. ¿Cómo absuelve a ello? Señor juez, bueno, respetuosamente venimos a reafirmarnos en el requerimiento de detención preventiva con fines de extradición, dado que, señor juez, no hemos escuchado ni hemos visto que se haya sustentado fundamentos por los cuales en realidad se pueda sostener, se pueda concluir que existen estos arraigos. Lo fundamental, como sosteníamos al comienzo de nuestra expresión oral, era que debe darse cumplimiento a las normas procesales que pudiesen contravenir, en este caso, el requerimiento de detención preventiva. Pero no hemos hallado, señor juez, más que en este caso, argumentos orales en relación
al hoy extraditable, pero no sustento probatorio que pueda sostener, señor juez, y venimos a redundar en esto, una contradicción al requerimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público ha fundamentado su requerimiento en virtud a la documentación que se adjunta al requerimiento y que ya hemos oralizado y que no es necesario en este momento reiterar. Pero no hemos escuchado, vuelvo y repito, documentación, medios de prueba fehacientes que puedan en efecto contradecir el requerimiento y tampoco que se pueda haber sustentado tanto los arraigos laborales, domiciliarios y o familiares, señor juez. Bien, defensa técnica del reclamado, ¿algo que indicar? Sí, señor magistrado. Bien, sobre lo que acaba de plantear el señor representante del Ministerio Público, reitero, mi patrocinado, dentro del requerimiento que plantea el Ministerio Público, realmente deja mucho que desear el requerimiento, porque no se ajusta a una realidad concreta, toda vez de que se está planteando que mi patrocinado nada tiene que ver en este execrable asesinato, triple asesinato, ¿no? Ello, por cuestiones de idea que se le movió, que en Argentina no tiene ninguna familia, ha sido pues que ha tomado la decisión de regresarse a su país, ¿ves? Él no se corre de todo ello, él está por resolverlo, razón por la cual estamos aquí, y por ello también se ha presentado los 3 arraigos de ley. Ahora, en cuanto a los arraigos de ley, señor magistrado, cabe señalar que mi patrocinado, en otras palabras, él ha trabajado en podando y cosechando arándanos, y cuando no había trabajo en esa empresa de producción de arándanos, él se dedicaba a la venta de medias o otros negocios ambulatoriamente. Y por otro lado también, cuando había oportunidad de trabajar en construcción, ha trabajado en construcción y puede seguir trabajando en construcción. Eso es en cuanto a la parte laboral. Y en cuanto a la parte domiciliaria, tiene una casa conocida, que es de la familia de los padres, donde realmente habita toda la familia. Por tanto, se está demostrando que sí tiene una casa en La Libertad, en Trujillo, la ciudad de Trujillo, La Esperanza. ¿Ves? En otras palabras, que es un arraigo con el cual se está demostrando que es de calidad, porque es la casa de sus padres. ¿Ves? Ahora, en cuanto al arraigo familiar, también estamos demostrando con la declaración jurada de arraigo familiar, lo que se demuestra concretamente, señor magistrado, es que vive con sus padres, con sus hermanas. ¿Ves? Entonces, se está viendo que cumple con los 3 arraigos de ley. Por tal razón, esta defensa solicito a vuestra judicatura se dé la libertad con restricciones, ¿no? O con comparecencia simple para que pueda trabajar, ¿no? En consecuencia, señor magistrado, apelamos nosotros al principio de humanidad para que mi patrocinado pueda seguir desenvolviéndose dentro de la sociedad y con su familia, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, gracias. Bien, oído entonces lo requerido por el Ministerio Público y lo absuelto por la defensa técnica, el juzgado va a valorar esta exposición de dichas partes procesales y vamos a disponer, suspender brevemente un término de la presente audiencia a fin de poder emitir la decisión conforme a derecho y debidamente motivada. 20 minutos vamos a volver a conectar a la judicatura para emitir la decisión final de acuerdo al expuesto por ambas partes procesales. Mantengámonos en línea y no se desconecten. 1:50 vamos a reabrir nuevamente la continuación. No se desconecten porque la audiencia seguirá grabándose. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, vamos a reanudar la presente audiencia. Doctores, sus cámaras, por favor, para efectos de resolver esta medida de detención preventiva solicitada. Doctor Carlos, ¿se me escucha? Sí, señor magistrado. Bien, gracias. Doctor Fernando.
Su cámara, por favor. Bien, vamos entonces a reanudar la presente audiencia para emitir la resolución correspondiente a este pedido de lo debatido en este acto de audiencia. Para ello vamos a emitir la resolución número 5 de fecha 3 de octubre del año 2025. Auto vistos y oídos, encontrándose entonces para resolver la medida de coerción personal solicitada por parte del Ministerio Público contra el reclamado Tony Jansen Valverde Victoriano, y habiendo escuchado las partes procesales, lo absuelto por la defensa técnica del citado reclamado, téngase presente y considerando. Primero, el artículo 516 del Código Procesal Penal define lo que es el ámbito de la extradición pasiva, precisando en su numeral o literal 1 lo siguiente: la persona procesada, acusada o condenada como autor o partícipe de un delito cometido en un país extranjero y que se encuentre en territorio nacional, sea como residente, como turista o de paso, puede ser extraditada a fin de ser investigado o juzgada o para que cumpla la sanción impuesta como reo presente. Segundo, el artículo 521A del mismo cuerpo legal, esto es del Código Procesal Penal, establece en su numeral 1, una vez detenido el reclamado dentro del plazo de 24 horas o en el término de la distancia, debe ser puesta a disposición del juzgado competente con comunicación a la Fiscalía de la Nación, fiscal provincial y el funcionario diplomático o consular del Estado requiriente. Numeral 2. El juez, dentro de las 72 horas, realizará una audiencia de control de la detención con la participación del reclamado, su defensor, el fiscal competente y el representante que acredite la misión diplomática. Durante la audiencia, el reclamado es informado sobre los motivos de su detención, los derechos que le asiste y la posibilidad de acogerse a la extradición simplificada, conforme lo regula el artículo 523A del Código Procesal Penal. La audiencia se instala con los que asistan y tiene carácter de inaplazable. El numeral 3 señala que el juez resuelve en audiencia la medida de coerción personal que corresponda al caso. De dictarse la detención preventiva con fines de extradición, esta no puede extenderse más allá del plazo razonable. Numeral 4. Contra el auto de detención preventiva con fines de extradición, procede el recurso de apelación que puede ser interpuesta en el plazo de 3 días de notificada la decisión. El artículo 523 del Código Procesal Penal establece en su numeral 1, la detención preventiva con fines de extradición de una persona reclamada por las autoridades extranjeras procede cuando, apartado B, la persona reclamada haya sido ubicada dentro del territorio nacional y se encuentre con requerimiento de captura internacional a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol. Este mismo artículo del 523, en su inciso 4, regula o establece: conforme al artículo 521A, el juez puede dictar el mandato de detención preventiva o la medida coercitiva personal que determine, siempre que el hecho que se reputa delictivo también lo sea en el Perú y tenga prevista una pena privativa de libertad igual o mayor a los 2 años. Si se invoca la comisión de varios delitos, basta que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. La decisión que emita es notificada al fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación y a la oficina local de la Interpol. Siendo ello así, se tiene que de la revisión de autos existe la documentación policial que se adjunta en el presente proceso, donde en el oficio número 368-10-2025 PNP Dirandro Divisnet de Pines Lima C de fecha 1 de octubre de 2025 se apareja el acta de intervención policial, en el cual consta que siendo las 18 horas con 34 minutos del día 30 de septiembre del año 2025, encontrándose en la Panamericana Sur, kilómetro 58, referencia Puente de Chilca del sur a norte, en las coordenadas 12.470404
76.749788, presente el personal policial de la DIRANDRO, se procedió a intervenir a la persona de Tony Jansen Valverde Victoriano, identificado con DNI 62460721, que es nacido el 10 de septiembre del 2005, hijo de don Jansen Valverde y doña Juliana Victoriano, prófugo buscado por un proceso penal de acuerdo a la notificación roja de Interpol número de control A-13962/9-2025 de fecha 27 de septiembre de 2025, dictada en el expediente número 2025/77228, teniendo como país solicitante a Argentina por la Interpol Buenos Aires, Argentina, difundida por la Interpol, de acuerdo a la emisión de la resolución judicial equivalente número PP-05-01-2974-25/00, de fecha de expedición 27 de septiembre 2025, expedida por el Juzgado de Garantía número 4 del Departamento Judicial La Matanza, Argentina. Ello por el delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en 3 hechos, en concurso real entre sí. Ello en agravio de las féminas Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, donde a dichas féminas se causó el concurso real de delito por múltiples golpes de puño, patadas, diversos cortes utilizando arma blanca sobre la superficie corporal de la humanidad de dichas féminas hasta causarle el deceso. Con ello se realizó las diligencias policiales respectivas y asimismo fue conducido de acuerdo a los autos el reclamado o requerido para pasar el examen de integridad física de acuerdo al certificado médico legal número 053180-L-D. Por lo que hasta aquí se tiene que el citado reclamado Tony Jansen Valverde Victoriano ha sido ubicado dentro de nuestro territorio nacional peruano y se encuentra con requerimiento de captura internacional a través de la Organización de la Policía Criminal Interpol, y ellos consta de la notificación roja con número de control A-13962/9-2025. En ese orden también se tiene que de acuerdo a los hechos delictivos contra este reclamado antes mencionado Valverde Victoriano Tony Jansen están referidos pues al haber cometido el hecho ilícito del día 19 y 23 de septiembre del año 2025, el homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía, mediante violencia de género en agravio de 3 féminas y que producto de estas lesiones habrían ocasionado su deceso. Estos hechos se produjeron en el domicilio calle Chañar, número 702, partido de Florencia, Varela, Buenos Aires, Argentina, siendo tipificado el ilícito de acuerdo al Código Penal de la Nación Argentina en los artículos 55, 80, incisos 2 y 6 de dicho cuerpo legal, y siendo su pena máxima aplicable el de 35 años, que a la fecha, también te advierte, no ha prescrito. Por lo tanto, se tiene hasta aquí entonces que se ha cumplido con los requerimientos y formalidades exigidas por nuestra normatividad procesal para el presente procedimiento, conforme lo regula el artículo 523, inciso 1, numeral A del Código Procesal Penal, ya que las autoridades judiciales argentinas han comunicado y solicitado formalmente este pedido de detención a través de la Interpol Buenos Aires con su notificación roja, y la persona que ha sido reclamada o está siendo reclamada o requerida responde al nombre de Tony Jansen Valverde Victoriano, tal cual aparece su identificación también con esta notificación con el número de control A-13962/925, siendo que ha sido ubicado dentro de nuestro territorio nacional peruano, específicamente en el Distrito Judicial de Chilca,
se precisa que contra él existe entonces un requerimiento de captura internacional y se precisa que esta organización internacional de la Policía Criminal Interpol ha emitido la notificación roja, donde el cual consta sus datos de identificación personal y las circunstancias que permitieron encontrarlo en el país. Esto es, primero, el solicitante es argentino. El número de expediente constituye, a ver, un momento, doctor Carlos. Bien, esta notificación roja de la Interpol contiene los datos de identidad personal y las circunstancias que permiten encontrarlo. Se tiene como país solicitante Argentina. El número de expediente se tiene 2025/77228. La fecha de publicación 27 de septiembre de 2025. La fecha de última actualización 27 de septiembre de 2025. Su situación, prófugo buscado para un proceso penal. Apellido, Valverde Victoriano. Nombres, Tony Jansen. Nombre de su fecha de nacimiento, 10 de septiembre 2005, sexo masculino, nacionalidad peruano, pasaporte 22 44 28 55 6, su documento nacional de identidad 62 46 07 21, domicilio asentamiento Nuevo Indoamérica, Manzana 4, lote 6, Distrito de la Esperanza, provincia Trujillo y departamento de Lima. Respecto al lugar de la comisión y tipificación del hecho, se tiene que, de acuerdo a los hechos imputados, de acuerdo a la notificación roja, según se precisa que sirven como referencia para esta judicatura, que en Argentina, jurisdicción Buenos Aires, habría ocurrido el hecho que se le imputa al reclamado o requerido Tony Jansen Valverde Victoriano, el de la comisión del homicidio agravado. Estos hechos habían sido cometidos o perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre del año 2025 en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar, número 702, partido Florencia, Varela, Buenos Aires, Argentina. En el contexto siguiente, que Tony Jansen Valverde Victoriano habría participado en la comisión del hecho delictivo de homicidio agravado junto con un determinado número de indeterminado de sujetos, actuando de común acuerdo con división de roles y con clara intenciones de causar la muerte, aplicando múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes, utilizando arma blanca sobre la superficie corporal de la humanidad de Moreno Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Moreno Gutiérrez, ocasionándole de tal magnitud su deceso, ello obrando en traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causarle padecimientos innecesarios para cometer este acto. Concurso premeditado de todos ellos y aprovechando su condición biológica de dominante de género al ejercer violencia sobre las víctimas mujeres. Siendo así, de acuerdo también a esta notificación roja de Interpol y de acuerdo al Código Penal de la Nación de Argentina, este ilícito lo tipifican dentro de su normatividad penal en el artículo 55, en el artículo 80, inciso 2 y 6, y que tiene como pena máxima aplicable el de 35 años. En contraste con nuestra normatividad peruana, se tiene que en el Perú también se tipifica o existe la tipificación de este ilícito con pena privativa de libertad superior a 15 años. Ello si tomamos en consideración lo regulado en el artículo 108, homicidio calificado, que regula nuestro Código Penal, que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años al que mata a otro, concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes, entre ellas la numeral 3, con gran crueldad o alevosía. Y si es que tomamos en consideración el homicidio por violencia de género, se tiene el delito de homicidio en el artículo 108b, que tiene también una pena privativa de libertad no menor de 30 años, que dicho tipo penal regula que la pena privativa de libertad será no menor de 30 años cuando concurran cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes del artículo 108b, entre ellas el inciso 7, cuando hubiera concurrido, pues, en este caso, el numeral 3, con gran crueldad o alevosía. Siendo así, entonces se tiene que nuestro Código Penal peruano también sanciona y regula lo que es el tipo penal tipificado también dentro
del Código Penal de la Nación Argentina, lo que es el homicidio agravado, y tiene como pena superior 15 años en el homicidio calificado y en el caso de feminicidio no menor de 30 años. Y analizando entonces las penas de estos delitos, es evidente que esta pena no ha prescrito, ya que los hechos habrían producido entre el 19 de septiembre del 2025 al 30 de septiembre de 2025. Para que prescriba la acción penal conforme a nuestra normatividad penal en los artículos 80 y 83 del Código Penal, debe haber transcurrido un tiempo igual al máximo de la pena más la mitad, lo que en el caso no se ha producido. Esto es, la extinción penal no ha concurrido en este caso. Ahora, en cuanto a la interdicción de la pena combinada para el delito, tenemos que la autoridad judicial de Argentina ha precisado que el delito imputado tiene una pena máxima de 35 años. En cuanto a la invocación de la existencia del orden judicial de la detención, se tiene que la orden de detención emana pues de una autoridad judicial del país de Argentina y que ha sido expedida el día 27 de septiembre de 2025. Esto es la resolución número PP-05-01-01-2974-25/00 emitida por el Juzgado de Garantía, Cuarto Departamento Judicial La Matanza, Argentina. En cuanto al compromiso del Estado solicitante a presentar el pedido formal de extradición, se tiene la notificación de la notificación roja por la Interpol, que esta solicitud debe ser tratada de acuerdo a una solicitud oficial de detención preventiva, tal cual se lee de esta notificación en su parte final, que señala que esta solicitud de notificación roja debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Ahora bien, también tenemos que existe un tratado de extradición suscrito entre nuestro Estado peruano y la República de Argentina. Y dentro de este tratado de extradición tenemos que en su artículo 2, artículo segundo, numeral 1, regula que darán lugar la extradición los delitos punibles con pena máxima privativa de libertad superior a 1 año o una pena más grave conforme con la legislación de ambos estados partes. En su artículo tercero, regula la extradición no será denegada por razón que la persona reclamada sea nacional del estado requerido. Y en su artículo octavo, señala que la detención preventiva, en casos de urgencia, el Estado requiriente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada en tanto se presente la solicitud de extradición. La solicitud de detención preventiva deberá tramitarse por conducto diplomático o directamente entre el Ministerio de Justicia de la República del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina o por la vía de Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol. En ese tenor, se tiene hasta aquí que no se ha demostrado a la fecha que los hechos ilícitos que se le imputa al reclamado por las autoridades judiciales argentinas tengan pues una connotación política. Y en todo caso, de existir, ello deberá desvirtuarse o probarse cuando se presente el pedido formal de extradición. No se determina tampoco aquí el fondo de esta cuestión, ya que aquí solamente se determina el cumplimiento de los presupuestos para la detención preventiva con fines de extradición, por lo que se cumple con las exigencias de lo señalado con el artículo 523, numeral 2 del Código Procesal Penal y el tratado suscrito entre ambos países antes señalado con la detención preventiva con fines de extradición. Asimismo, se debe considerar que para dictar esta medida coercitiva de la que solicita el Ministerio Público contra el reclamado, el juzgado debe tener presente los presupuestos exigidos por el artículo 268 del Código Procesal Penal, ello de una interpretación sistemática y en aplicación supletoria, ya que nuestro artículo 521 del guión A del Código Procesal Penal, en su inciso 3, regula que la coerción personal para el procedimiento de extradición no desarrolla un procedimiento especial para este, ni fija un plazo específico de duración, como también que en la propia normatividad adjetiva vigente a nivel nacional. En consecuencia, se deberá valorar los presupuestos que regule el artículo 268 del Código Procesal Penal para efectos de determinar si procede esta detención preventiva que solicita el Ministerio Público haciendo una interpretación sistemática de la ley, penal peruana y a proceder a verificarse si concurren los graves y fundados elementos de convicción que vinculan
al reclamado con los hechos en materia de imputación, la prognosis de pena, a imponerse en caso de ser declarado su responsabilidad penal y el peligro procesal en sus vertientes de peligro de fuga y obstaculización. Para ello, en cuanto a la existencia de graves y fundados elementos de convicción, tenemos en primer orden la existencia de un proceso penal instaurado por la jurisdicción de Argentina, ello a razón de lo contenido en la notificación roja Interpol del número de control A-13962/A-2025, la cual tiene como número de expediente 2025-77228, con fecha de expedición 27 de septiembre de 2025 y última actualización 27 de septiembre de 2025, con orden de detención internacional contra el requerido Valverde Victoriano Tony Jansen, a quien se determina una exposición de hechos, el haber participado en la comisión del delito de homicidio agravado en agravio de 3 féminas hasta causarle la muerte, hecho que habría ocurrido el 19 de septiembre 2025 al 23 de septiembre del 2025. En mérito a ello se tiene pues que existe la exposición de estos hechos por el juzgado de garantías número 4 del Departamento Judicial La Matanza, quien da cuenta que existe la conducta ilícita cometida por parte de este reclamado, el ilícito de homicidio agravado, por haberse cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas, con ensañamiento, alevosía y por mediar violencia de género, el cual tipifica que tiene una pena máxima aplicable de 35 años, lo cual también en mérito a esta notificación roja por prófugo buscado por un proceso penal, existe la acta de intervención policial que da cuenta que el reclamado Tony Jansen Valverde Victoriano ha sido intervenido dentro de nuestro estado peruano el día 30 de septiembre de 2025 a horas 18:34 horas en la Panamericana Sur, kilómetro 58, referencia Puente Chilca de sur a norte, distrito de Chilca, provincia de Cañete y departamento de Lima, lo cual con estos instrumentales dan cuenta que existe pues el cumplimiento de graves y fundados elementos de convicción. Ahora bien, la defensa ha argumentado que su patrocinado es inocente, que éste no habría cometido el hecho ilícito que se le investiga a nivel de la jurisdicción del Estado de la República de Argentina y que a razón de que su nombre habría aparecido en el Estado de Argentina es que su patrocinado habría decidido pues venir a el Estado peruano, ya que no tendría familia alguna en caso de que éste fuera detenido por las instancias judiciales argentinas. Al respecto, debemos señalar que en este proceso o esta audiencia de detención preventiva con fines de extradición no corresponde en esta instancia determinar si existe alguna culpabilidad o inocencia del reclamado, ya que esa es materia de un proceso penal que será debatido en las instancias del juzgado del proceso penal en el Estado de Argentina. Solo corresponde en esta instancia verificar si se cumplen los requisitos formales del tratado de extradición y así si se cumple con el fin de dictar una detención preventiva con fines de extradición, no correspondiendo de fondo analizar a esta judicatura si existe una responsabilidad penal o no, ya que ello no es materia de discusión en esta instancia. Lo que sí corresponde en todo caso es ver si es que el delito que se le está requiriendo su extradición existe una doble incriminación, si es que el delito es también sancionado en el Estado peruano, si es que es un delito que no constituye una persecución política, o el cumplimiento de los demás presupuestos para la detención preventiva con fines de extradición, el mismo que no ha sido cuestionado por parte del imputado a través de su defensa técnica o que no se cumpla con la presentación de la solicitud de notificación para una extradición. Ello no ha sido cuestionado, solo se está basando sobre la existencia de una inocencia con relación a su determinación de culpabilidad de su patrocinado, que ello no corresponde ser avisorado ni determinado en esta instancia. Por lo que hasta aquí se cumple que existen fundados y graves elementos de convicción para la detención preventiva con fines de extradición, conforme lo expuesto con el acta de control A-13962/9-2025, con la acta de intervención también
levantada al momento de intervenirse al requerido o reclamado el día 30 de septiembre de 2025, coligiéndose de esta manera que existe graves y fundados elementos de convicción que regulan que el reclamado como presunto autor de este homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de 2 o más personas, conforme lo tipifica el Código Penal de la Nación Argentina. En cuanto a la prognosis de pena, debe tenerse en cuenta pues que según se aprecia de la notificación roja número de control A13962/9/2025, se tiene pues que la pena aplicable máxima que regula el Código Penal de la Nación Argentina es de 35 años, mientras que en el Perú también se sanciona este delito de homicidio calificado con una pena no menor de 15 años y en el caso de valorarse que se trate de un homicidio por violencia de género, el feminicidio cuenta con una pena también no menor de 30 años. Estos ilícitos en el Código Penal se tipifican en el artículo 108, inciso 3 y el artículo 108b, segundo párrafo, inciso 7, respectivamente. En ese sentido, vemos también que se cumple con la sanción por nuestro ordenamiento procesal penal con una sanción mayor a 5 años de pena privativa de libertad, con lo cual también se cumple con este segundo presupuesto. Ahora, en cuanto a respecto al peligro de fuga y de obstaculización, se tiene hasta aquí, de acuerdo con la defensa técnica del reclamado o requerido Valverde, Victoriano, Tony Jansen, es de entenderse, de acuerdo a su exposición, que no existiría un peligro de fuga por cuanto se cumple con los arraigos procesales para que su patrocinado goce no de una detención preventiva dentro de un establecimiento penitenciario, sino refiere que debe otorgársele una comparecencia con restricciones y lleve este proceso de extradición pasiva en libertad. Para ello refiere sustentar a través de 3 declaraciones juradas que dan cuenta el arraigo domiciliario, el arraigo familiar y el arraigo laboral. Al respecto, debe indicarse en principio que, de acuerdo a nuestra línea jurisprudencial, las declaraciones juradas notariales no son pruebas idóneas propiamente dichas para desvirtuar una situación jurídica de un procesado, debido que estas no son recibidas pues, por una autoridad policial, fiscal o judicial competente, sino que esta obedece a una declaración unilateral y extraprocesal que realiza el ciudadano que presenta esta declaración y que para ser susceptible de valoración y darle el mérito de idoneidad debe estar pues corroborada a través en todo caso de instrumentales o documentales periféricos. Esta declaración incluso conforme lo ha presentado la defensa técnica a través de su escrito, incluso el notario cuando legaliza señala que solo legaliza la firma más no el contenido de aquello, no dando fe de lo que se ha declarado con esta declaración bajo juramento, sino la firma legalizada de la quien ha prestado esta declaración jurada. Estas entonces carecen de suficiencia para poder otorgarle pues un medio idóneo como para poder haber cumplido estos arraigos domiciliario, laboral o familiar, no constituyendo verdaderas instrumentales suficientes para poder acreditar la entidad de estos arraigos procesales y así poder desvirtuar el hecho de que exista peligro de fuga o obstaculización. Ahora bien, si bien incluso valorando incluso el fondo, tenemos en cuanto a la declaración jurada de arraigo laboral, quien lo presenta es Sandy Yuri Valverde Victoriano, quien tiene el vínculo biológico de ser hermana, quien refiere que Tony Jansen Valverde tiene el arraigo laboral porque este se viene desde adolescente trabajando y que es un hombre abocado al trabajo, no tiene vicio y tampoco tiene antecedentes. De lo cual se colige en relación a ello es que la defensa técnica con relación a este arraigo laboral ha referido que su patrocinado ha trabajado recolectando y cosechando arándanos en empresa y cuando no hacía este trabajo también se dedicaba a la venta de media y realizando trabajos ambulatorios y también en construcción. De cuyos hechos, en principio, esto solo constituye una declaración unilateral donde no se ha identificado el correlato sobre alguna actividad que haya prestado. Si bien dice que ha trabajado
recolectando y cosechando arándanos en una empresa, pues no se ha identificado cuál es esta unidad empleadora donde habría prestado este supuesto trabajo, no se ha referido cuánto es el ingreso que percibía, si este pagaba algún impuesto, si este tendría algún seguro, más allá de que este trabajo sea formal o informal. Por lo que solo existe esta declaración unilateral donde no se identifica qué actividad y ante qué unidad empleadora ha prestado, como para poder sostenerse que este sea un arraigo idóneo, donde haga suponer y crear convicción en esta judicatura que este no va a rehuir de este proceso de extradición que se le viene y que no exista un peligro de fuga. Ahora, valorando también el contenido de la declaración jurada de arraigo familiar, se tiene que también quien lo presta vuelve a ser la misma persona de Sandy Yuri Valverde Victoriano, quien refiere tener la calidad de hermana de el reclamado procesado Tony Jansen Valverde Victoriano, donde señala pues que existe una unidad familiar entre ambos han nacido dentro del domicilio que se precisa en esta declaración y que su hermano domicilia en aquel lugar y que habitan las 24 horas del día, donde regresa su hermano cuando sale, donde regresará su hermano cuando salga en libertad. Al respecto, esta también constituye una declaración unilateral prestada por la misma persona quien declara que su hermano tiene un arraigo laboral, la cual tampoco resulta suficiente o idónea para la judicatura para cumplir este arraigo procesal, ya que no se da cuenta tampoco que aquella hermana quien declara tener un arraigo familiar con aquel reclamado o requerido, pues este tenga sobre su manto o protección o que aquella dependa de aquel como para poder sostener que el mismo no va a rehuir de este proceso de extradición pasiva y no exista un peligro de fuga. Solo existe esta declaración unilateral prestada por aquella sin que ésta haya incluso sido corroborada a través de otros medios periféricos y den cuenta que estamos frente a un arraigo familiar idóneo. Más aún que tampoco se corrobora que aquella pues dependa económicamente, esté bajo su manto de protección de aquel, o que exista pues familiares que estén en protección del mismo y que éste le haga arraigarse y no rehuir de la acción de extradición pasiva que se le está instaurando. Ahora, en cuanto finalmente al arraigo domiciliario, se tiene que también se trata de sustentar este arraigo a través de una declaración jurada prestada nuevamente por la persona de Sandy Yuri Valverde Victoriano, quien refiere ser la hermana de aquel reclamado requerido y señala que él es su hermano y que conjuntamente con sus demás hermanos han nacido en la dirección, cito, Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, Manzana 4, Lote 6, Distrito de la Esperanza, Provincia de Trujillo y Departamento La Libertad, en la cual refiere que conviven en aquella dirección y que este sería su arraigo domiciliario y que en aquel domicilio regresaría a permanecer en aquel luego de habérsele dado su libertad. Al respecto, debemos indicar también, en principio, primero, al momento de identificarse a la parte reclamado requiriente, el juzgado le preguntó cuál es su domicilio, este señaló el mismo, no obstante no logró identificar cuál es la referencia para ubicar este domicilio, soslayando y señalando a esta judicatura que mi propio reclamado requiriente conoce incluso su propio domicilio que refiere, dice, con pernoctar, y que ese sería su arraigo domiciliario. Si este sería su domicilio, como él dice que pernocta las 24 horas, y este es su domicilio, lo más lógico y la máxima experiencia nos dice que este conoce su domicilio, sabe dónde queda, cuál es la referencia para ubicar. Sin embargo, aquel, cuando se le ha identificado, ni siquiera ha podido señalar cuál es la referencia de cómo ubicar o cómo llegar a este domicilio. Ahora bien, también nuestra línea jurisprudencial nos dice que el solo hecho de tener un domicilio conocido no significa que se deba prescindir de las medidas coercitivas, ya que un domicilio no asegura tampoco que éste no vaya a rehuir de la justicia o no vaya a obstaculizar la administración de la misma. El solo hecho, en todo caso, tendría un domicilio conocido, el cual efectivamente coincide con su ficha RENIET, aquel domicilio, sin embargo, aquel tampoco ni siquiera ha podido identificar dónde se ubica este domicilio, ni tampoco cuál es la referencia para ubicar este domicilio. Si dice ser este es su domicilio, que él convive y pernocta con sus hermanos.
Asimismo, esta también es una declaración jurada, unilateral, que no se sostiene a través de otros elementos periféricos, documentales, que den cuenta que este es el domicilio donde él convive las 24 horas del día. En aquel domicilio no se ha presentado otro instrumental que corrobore aquello, solamente estamos frente entonces a declaraciones juradas que no constituyen verdaderos instrumentales idóneos para poder acreditar estos arraigos procesales. Y conforme refiere el Ministerio Público en este acto de audiencia, pues existe el incumplimiento de estos arraigos, existe latentemente el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, en este caso, de este proceso de extradición pasiva que se viene instaurando contra el hoy reclamado Tony Jansen Valverde Victoriano, no siendo suficiente e idóneo para acreditar este presupuesto procesal con estas simples declaraciones juradas con firma legalizada. No tienen la entidad suficiente para desvirtuar el incumplimiento de este presupuesto procesal. De otro lado, también debe indicarse que esta medida de coerción personal que solicita la parte del Ministerio Público, pues asegurará el sometimiento del reclamado frente a este proceso de extradición pasiva, que es el que se persigue con esta detención con fines de extradición. Con lo cual se cumple con lo preceptuado en el artículo 521, numeral 3, 521-A, apartado B, inciso 1 e inciso 4 del artículo 523 del Código Procesal Penal. Además, que se cumple con el tratado suscrito entre el Perú y la República Argentina, que se encuentra vigente desde el periodo 2004. Y a su vez también se cumple con los presupuestos, con la detención preventiva con fines de extradición, ya que existe fundados y graves elementos de convicción, existe una prognosis de pena superior a 5 años, existe el peligro latente de fuga y obstaculización, se ha encontrado al requerido dentro del Estado peruano. El delito que tipifica el Estado de Argentina es un delito también sancionable en el Perú, y que la pena es, si homicidio calificado, superior a 15 años, y si es feminicidio, 30 años, superior a la pena mínima que se pide para la detención preventiva y la extradición pasiva. Por lo cual, hasta aquí se cumple con los presupuestos procesales para la detención preliminar con fines de extradición del reclamado Tony Jansen Valverde Victoriano. No se enerva ninguno de los presupuestos procesales y que podría incluso abandonar el Perú en cualquier momento o evadir o someterse a este proceso judicial de extradición pasiva que se viene instaurando y que le sigue la República de Argentina. Ahora, en cuanto al plazo, cabe aclarar lo siguiente, que nuestra norma procesal penal señala que se debe fijar un plazo razonable y que el plazo debe estar pues también sustentado. Debemos indicar que nuestra norma procesal penal también señala la existencia de un plazo de 60 días, pero que este plazo no constituye el plazo para la fijación de una detención preventiva con fines de extradición, ya que este plazo legal de los 60 días constituye solo para la presentación de la demanda de extradición que tiene el Estado requiriente, por lo que ese plazo no es el que como máximo que debe fijar o como mínimo debe fijar la judicatura, ya que este es un plazo para la presentación o el procedimiento de la presentación de la demanda de extradición. Por lo que la particularidad del plazo que deja la norma, que este debe ser un plazo razonable, debe también tomarse en cuenta la particularidad del caso, la demora, la ocupación, entre otros factores, y teniendo en cuenta que este proceso o procedimiento de extradición pasiva que se va a instaurar tiene dos fases, una judicial y una gubernamental. Y no es que exista un grado de jurisdicción distinta, sino que existe primero una instancia única, que es a nivel judicial, donde va a existir un periodo inicial entre el juez de investigación preparatoria con una jurisdicción limitada para dictar una medida de detención preventiva con fines de extradición y una a nivel de sala de la Corte Suprema, quien determinará si procede o no la extradición. Y la gubernamental para el trámite correspondiente de aprobarse la extradición pasiva, el del trámite administrativo para la remisión del requerido a instancia o Estado, en este caso de Argentina, de declararse favorable su extradición hacia el gobierno. Por ello es que esta situación, estos factores deberá tomarse en consideración al momento de establecerse
el plazo que va a durar la detención preventiva con fines de extradición. En mérito a ello, y por el principio de reciprocidad, el principio también de celeridad, y tomando en consideración que estamos frente a un caso que tiene su particularidad por ser un caso emblemático, también por ser un caso que tiene 60 días para presentar la República Argentina su demanda de extradición, teniendo en cuenta que esto se tiene que elevar a la sala de la Corte Suprema, se tiene que emitir un informe y se tiene que promediar las diligencias que se van a realizar para esta extradición pasiva, es que el juzgado accederá al plazo solicitado por el Ministerio Público de los 9 meses que otorgará como plazo de detención preventiva con fines de extradición, plazo suficiente como para que pueda cumplirse con el trámite de la extradición pasiva que postulará la República de Argentina. Y ello de conformidad entonces con el principio de reciprocidad, considerando lo expuesto, el juzgado de investigación preparatoria de Chilca dispone dictar la medida de coerción personal para los fines de asegurar el sometimiento de Tony Jansen Valverde Victoriano, que pesa sobre aquel una orden de captura internacional en su contra con fines de extradición pasiva. Por estas consideraciones se resuelve, primero, decretar la detención preventiva con fines de extradición pasiva del ciudadano Tony Jansen Valverde Victoriano, identificado con DNI 62460721, de edad 20 años, con fecha de nacimiento 10 de septiembre de 2005, con lugar de nacimiento el Distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo y Departamento de la Libertad, estado civil soltero, con grado de instrucción primaria, cuarto de primaria, hijo de Jansen y Juliana Balbina, con domicilio, asentamiento humano, Nuevo Indoamericana, Manzana 4, lote 6, del Distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo y Departamento de la Libertad. Información que coincide con la notificación roja con el número de control A-13962/9-25, con fecha de publicación 27 de septiembre de 2025 y última actualización 27 de septiembre de 2025, prófugo buscado por un proceso penal solicitado por la Interpol de Buenos Aires, en concordancia con la resolución judicial equivalente emitida por el Juzgado de Garantía número 4 del Departamento Judicial La Matanza, Argentina, PP-05-01-012974-25-00. Se dispone la detención del reclamado por un plazo que no excederá de los 9 meses de conformidad con el principio de reciprocidad con la República Argentina y en concordancia con el artículo 523 y demás normatividad del Código Procesal Penal antes aludida. Se ordena el internamiento en la establecimiento penitenciario Nueva Cantera Imperial Cañete por el plazo de los 9 meses descrito ya con el cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiempo en el cual el Estado o el país requiriente, en este caso la República de Argentina, deberá alcanzar por la vía diplomática todos los recaudos en copia debidamente autentificada relacionada con el presente proceso de extradición pasiva, notificándose en este acto a las partes procesales y ordenando también notificar a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición de la Interpol Lima para que tome también el informe a las autoridades judiciales respectivas, como también a la República Argentina, con el tenor de la presente resolución. Se hace presente también que esta detención preventiva con fines de extradición empezará a computarse a partir de su detención el 30 de septiembre del año 2025. Preguntándose de esta manera la conformidad de la resolución. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa técnica del reclamado requerido. Señor magistrado, esta defensa apela a la resolución emitida por vuestra judicatura, señor magistrado. Bien, se tiene entonces por interpuesto su recurso de apelación, que deberá fundamentarlo dentro del plazo de ley con los presupuestos procesales, bajo apercibimiento de declararse inadmisible y en consecuencia rechazarse. Bien, con ello entonces hemos culminado la presente audiencia. También han quedado ya notificados con la resolución antes emitida. Igualmente vamos a disponer la remisión del audio y video para la defensa técnica para el sustento de su recurso de apelación, sin perjuicio de que ya estamos notificados con la resolución. Vamos también a pedirle a la comisaría de Chilca mantener en custodia todavía al detenido hasta la
remisión de los oficios respectivos para su traslado. Bien, siendo entonces las 2:35, damos por concluido la presente audiencia, agradeciendo su concurrencia. Buenas tardes, gracias por su concurrencia. Señor Buenas tardes, magistrado, con permiso. solicito que se me notifique cómo se llama la resolución por escrita para poder establecer mi apelación que corresponde, señor magistrado. Y lo otro sería solicitarle a vuestra judicatura que si podría a mi patrocinado tener como centro penitenciario Ancón 1. A ver, doctor, ya hemos establecido el centro penitenciario porque está dentro de nuestra jurisdicción de Cañete. Ya, muchas Bien. gracias. Magistrado. En cuanto a la notificación, vamos a hacerle llegar también la resolución íntegra a su casilla electrónica para que pueda fundamentar su apelación. Muchas gracias. Bien, siendo las 2:35, damos por concluido. Gracias por su concurrencia.